Bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Ya dieron las pautas, cómo va a ser la clase. Ya ustedes, algunos de ustedes ya conocen mi metodología. Entonces empezaremos por un tema sencillo. Entonces vamos a empezar con una pregunta, porque hoy va a ser una clase bien eh, dinámica y a la vez va a ser controversial. La primera pregunta, entonces, para empezar, hoy vamos a hablar sobre todo la etapa de diligencias preliminares en el nuevo modelo procesal penal será lo siguiente. El proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso ayer, si no me equivoco, 7, 8 de la noche, ¿ya está vigente o aún no está vigente en nuestro ordenamiento jurídico? A ver, porque si vamos a desarrollar esto, tenemos que primero establecer el proyecto de ley que ayer el Congreso aprobó, dando facultades a la policía para realizar investigación preliminar, ¿ya está vigente o aún no está vigente? A ver, queremos primero micrófonos, opiniones y luego voy a hacer comentario de cómo vamos a desarrollar este. Muy bien. ¿Alguien? El tema en concreto es que este proyecto aún no está vigente, porque para que esté vigente tiene que haber su publicación en el diario oficial el peruano. ¿O alguien vio? A ver, por favor, tal vez yo estoy desactualizado, a lo menos hasta hoy a las 5 de la tarde que estuve dando clase en la policía, no tenía conocimiento de su publicación. A ver, ¿alguien sabe si ya se publicó? No, ¿cierto? Entonces quiere decir que esto tal vez está primero en el ejecutivo, puede ser que esté, ¿no? Puede ser que esté en el ejecutivo y puede. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el ejecutivo lo observa? A ver, doctor Johnny, buenas noches. A ver, buenas Doctor noches. Salazar, buenas noches. Hasta este momento todavía no está publicado en el diario oficial peruano de la ley. ¿Mm? Entonces, hay que tener claro este primer punto. A ver, doctor Luis, buenas noches. No tiene activo cámara, ¿Alguien doctor. más? ¿O alguien tiene ya la ley? Porque ese proyecto, si bien ha sido aprobado por el Congreso, tiene que tener su publicación en el diario oficial del peruano para que entre en vigencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede ser que pase? Que lo hayan enviado al Ejecutivo y el Ejecutivo lo esté evaluando. Y puede ser que el Ejecutivo lo observe y vuelve nuevamente al Congreso. Así que esta clase de hoy va a tener dos aristas. Voy a hablar sobre toda la etapa de investigación hasta el día de hoy, cómo está regulado. Y voy a hacer mención a algunas modificatorias que plantea este proyecto de ley que ayer ha sido aprobado, pero que al día de hoy aún no ha sido promulgado en el diario oficial del Perú. ¿Queda claro? Muy bien. Damos inicio entonces precisando lo siguiente. Primero, cuando vamos a hablar, voy a también usar algunas láminas y ustedes me seguirán con esta clase. Hay que tener en cuenta primero lo siguiente. Cuando vamos a hablar de diligencia preliminar, tenemos que hacer mención concretamente a una subfase de la etapa de investigación. Esto es lo primero que tenemos que recordar, que en el proceso penal va a existir concretamente tres etapas. Etapa de investigación, etapa intermedia y la etapa de juicio oral. La diligencia preliminar es una subetapa de la etapa de investigación formalizada, es decir, una subetapa de la formalización de investigación preparatoria. Y tiene una finalidad específica, realizar actos urgentes, inaplazables, con la finalidad de individualizar a una persona, con la finalidad de recabar estos datos, indicios o hallazgos que por el paso del tiempo pueden desaparecer. Y tiene también como finalidad, en este caso en concreto, vincular a este sujeto con estos datos, indicios. La etapa de diligencia preliminar no viene a ser esta etapa para realizar actos de investigación complejos. Viene a ser esta etapa concreto, sencilla, que debe estar enfocado
sobre todo a establecer si ese hecho puesto en conocimiento tiene esta naturaleza delictuosa, es para poder establecer la identificación plena del investigado, del agraviado, es para poder asegurar estos datos, indicios, hallazgos que por el paso del tiempo pueden desaparecer. Muy bien, entonces, recordando un poco este tema del proceso penal, habría que mencionar lo siguiente. Para que exista entonces una investigación oficial al día de hoy, ¿qué hora es? Reader, ¿qué hora tenemos? Este reloj creo que ya parece hora chilena ya. Son ¿Qué hora las tenemos? 6:40, doctor. A las 6:40 de esta noche, 5 de septiembre, aún el esquema de investigación está bajo la dirección del Ministerio Público. Y bajo esta dirección del Ministerio Público, primero tiene que existir entonces una noticia criminal. Y esta noticia criminal debe ingresar al Ministerio Público para que realice la calificación y luego se expida la disposición fiscal. Es decir, a este momento, el único que puede ordenar un acto de investigación oficial viene a ser Fiscalía. En este proyecto de ley, todavía no sabemos si se va a promulgar o no. Sé qué ha pasado. Yo hoy día estuve revisando. ¿Dónde está el peruano? Nada. En este proyecto de ley, uno de los temas que el Congreso está introduciendo es que la policía puede realizar actos de investigación de oficio. Puede aperturar investigación de oficio. ¿Qué quiere decir? No va a ser necesario que exista una disposición fiscal. Entonces, el primer punto que habría que ver, por eso sería bueno que ya se promulgue para analizar, es lo siguiente. Hasta el día de hoy, hasta este momento, entonces, toda investigación se rige bajo la calificación, conducción y bajo la dirección del Ministerio Público en mérito a una norma de rango constitucional. Esta norma de rango constitucional viene a ser el artículo 159, inciso cuarto. Con este proyecto de ley que ayer se aprobó, va a haber un tema, y ustedes seguramente lo van a leer y se van a dar cuenta también, de que va a haber un tema que va a contravenir una norma de rango constitucional. ¿Y cuál va a ser el primer punto? El primer punto está referido, desde mi opinión personal, al tema de la facultad, en este caso en concreto, de investigar formalmente a una determinada persona. Según el artículo 159, el único que puede establecer una investigación formal, me estoy refiriendo investigación formal, es Ministerio Público expidiendo una disposición fiscal. Con una disposición fiscal, el fiscal establece primero el hecho fáctico, establece la calificación jurídica, establece el plazo de investigación y establece los actos de investigación efectuados. Pero con esta modificatoria lo que se pretende es que la policía pueda realizar actos de investigación y luego pueda remitir un informe a la fiscalía. Entonces, amigos, aquí viene el primer comentario. Para ustedes que son la mayoría, entiendo, estudiosos de derecho, ¿cuál de estas normas tendrá que ser respetada? ¿Una norma de rango legal que el Congreso acaba de aprobar y que recién se va a promulgar, o una norma de rango constitucional? Doctor César, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo después de tiempo. En realidad, Gracias, adelante. nosotros formados en Derecho sabemos que existe la pirámide de Kelsen. Por tanto, nuestro sistema jurídico está basado en la observación de esa pirámide y por tanto tenemos que respetar el rango constitucional. Primero es la Constitución y después son las leyes. De manera que este proyecto de ser promulgado
cabría perfectamente una acción de inconstitucionalidad porque está transgrediendo una ley constitucional. Eso Muy es. bien, correcto. Entonces, aquí va a haber, muy bien, primer tema. Quiero precisar, yo no tengo la verdad absoluta hoy día, y nunca lo he tenido. Derecho es interpretación. Cada uno de ustedes pueden tener una posición distinta. Pero el tema es que haber estudiado Derecho 6 años en una universidad y luego haber estudiado una maestría, una especialización en Derecho Penal, nos da por lo menos una noción de cómo podemos dar una opinión técnica. Muy bien, entonces, aquí viene el primer punto. Al día de hoy, a este momento, entonces, el que dirige la investigación y el que establece a quién se le va a investigar es solo Fiscalía. Cuando ingrese esta norma, bueno, la policía podrá hacer su investigación, pero ahí va a venir un tema que desde mi opinión personal podría llevar, como ya mencioné algunas redes, a un tema de arbitrariedad y tal vez a un tema de abuso. Esperamos que eso no ocurra, porque ya creo que estamos en otros tiempos. Ahora, lo que tiene que hacerse entonces aquí, en mi opinión personal, es, por más que exista esta modificatoria que le dé facultades más amplias a la policía, porque siempre la policía tiene esa facultad de investigar, ahí está el artículo 66, si no me equivoco, de la Constitución Política. A ver, si no me equivoco. A ver, ¿alguien me ayuda con la lectura? 66, si no me equivoco es. A ver, ayúdenme, por favor, ayúdenme a ubicar. A ver, aquí. La policía siempre ha tenido las facultades de investigar, pero hay que mencionar lo siguiente. El que establece en este caso en concreto, sobre todo el objeto de la investigación, en mi opinión personal, tiene que ser Ministerio Público. Y ustedes que conocen tema de norma, para poder investigar un determinado caso tenemos que plantearnos una hipótesis. Y además de plantearnos una hipótesis, tenemos que subsumir ese hecho en un determinado tipo penal. En este proyecto, que ayer se aprobó, da la facultad que la policía pueda hacer la precalificación. Es decir, pueda subsumirlo en un determinado tipo penal, ese hecho delictuoso, y realizar actos de investigación. Hoy estuve, hace una hora aproximadamente, con personal policial de la DEPIN. Ustedes saben que la DEPINCRI es la unidad policial, llamemos así, bien especializada en delitos patrimoniales, sobre todo. Y me he dado con la sorpresa de que a nivel de esta unidad policial todavía hay falencias, que hay que mejorar. Y esto implica, entonces, desde mi opinión personal, que con esta modificatoria lo primero que tienen que hacer es capacitar a lo personal que va a tomar declaraciones, que va a realizar actos de investigación. El hecho de que a la policía se le pueda dar facultades para investigar implica, de cierto modo, que el personal policía esté más capacitado, sepa sobre todo en qué consiste una noticia criminal, en qué consiste la subsunción, cómo debe garantizarse el derecho de defensa, cómo debe hacerse el interrogatorio directo en sede policial. Y no me dejarán mentir ustedes que la gran mayoría de efectivos policiales que apoya a la Fiscalía en investigación no saben interrogar. La gran mayoría de efectivos policiales que apoya a la Fiscalía hacen preguntas compuestas, hacen preguntas sugestivas, toman declaración de testigos sin haber garantizado el derecho de defensa. Esto va a traer un problema que seguramente, en mi opinión personal, va a estar bajo el control judicial. En mi opinión personal, con esta modificatoria, por ejemplo, cuando se tome la declaración de un testigo sin haber notificado al abogado defensor del investigado, va a conllevar a las famosas tutelas de derecho. Y cuando exista excesos, habrá algunas denuncias contra los efectivos policiales por el tema de abuso de autoridad. Entonces, para que no exista este tipo de problemas, por más que este proyecto de ley se promulgue, en mi opinión personal, el efectivo policial que trabaja en el área de investigaciones de delitos y faltas
creo que no debe perder el objetivo claro que viene a ser una investigación. ¿Cuál? Tomar conocimiento de la investigación, de la noticia criminal, comunicar inmediatamente al fiscal, continuar con los actos urgentes inaplazables, porque eso sí tiene regulación en el Código Procesal Penal, y sobre todo, para que no se gane estas denuncias ante inspectoría, ante la fiscalía, garantizar el derecho de defensa de la persona, en este caso, detenida. Entonces, esta diligencia preliminar, amigos, tiene una secuencia. La diligencia preliminar en nuestro país inicia formalmente con una disposición fiscal. Ahora, no sé cómo van a hacer ahora con esta modificatoria cuando dice que la policía puede realizar investigación. En mi opinión personal, creo que el legislador está aperturando una subetapa de la diligencia preliminar donde la policía tenga esta facultad de investigar y luego remite el informe. Creo que eso da a entender este proyecto. Espero equivocar. Pero lo cierto es que al día de hoy, a este momento, la secuencia es de este modo. Hecho delictuoso que puede ingresar por cualquier medio, noticia criminal que puede ingresar por una llamada telefónica, denuncia verbal, denuncia escrita, por correo electrónico o cualquiera, esa tiene que pasar necesariamente por una calificación. Y esa calificación, en este caso en concreto, es efectuado al día de hoy, a esta hora, 6:40, solo por el fiscal. A este momento la policía no podría hacer actos de investigación sin que la fiscalía tenga conocimiento de ese hecho delictuoso. Si hiciera actos de investigación ocultos, clandestinos, que solamente ellos sepan, solamente a nivel policial, esto podría constituir un delito a este momento. Podría haber usurpación de funciones u otras. Esperamos que esa brecha que existe ahora entre la fiscalía y la policía pueda reducirse y sobre todo lo que tienen que hacer es trabajar en forma mancomunada. Cuando se va a hacer un acto de investigación, implica hacer lo siguiente. Acto de investigación está referido, por ejemplo, en la diligencia preliminar para identificar un sujeto. Para identificar un sujeto necesitamos el apoyo policial, porque ellos son los técnicos, los expertos en realizar ese tipo de acto de investigación. Pero ese acto de investigación debe estar, en mi opinión personal, plasmado en un documento. Y ese documento debe estar señalado como ya existe en el artículo 122 del Código Procesal Penal. Por eso me gustaría que alguien me ayude con la lectura del artículo 122 del Código Procesal Penal. ¿Va a haber choque o no? Yo les pregunto para todos los participantes. Entre el artículo 122 y lo que va a salir y va a promulgarse donde dice la policía puede realizar actos de investigación. A ver, ¿quién da lectura del 122 del Código Procesal Penal? Sí, estimado doctor César Chelco, ¿cómo está? Adelante, por favor. Bien, artículo 122. Actos del Ministerio Público. 1. El Ministerio Público, en el ámbito de su intervención en el proceso, dicta disposiciones y providencias y formula requerimientos. El inciso 2, Dos. doctor. 2. Las disposiciones se dictan para decidir a. El inicio, la continuación o el archivo de las actuaciones. Ya, B. hasta ahí, doctor. Hasta ahí, doctor. Si nosotros damos lectura al artículo 122, inciso 2, dice que se dicta una disposición para iniciar una investigación. Entonces, esta norma, ¿cómo va a ser interpretada con este proyecto que acaba de aprobarse y que aún no se ha promulgado? Por eso decía, mejor ya se hubiese promulgado, ahora estaríamos hablando cuál de estas normas se contravienen o no. Yo entiendo que una investigación oficial solo se hace con una disposición. ¿En mérito a qué? Al artículo que acabo de mencionar, 122, si no me equivoco. ¿Y esta disposición por qué?
porque con una disposición el fiscal establece el hecho fáctico, establece la calificación jurídica, establece el plazo de investigación y además establece qué actos de investigación va a efectuar. Si no existe entonces una disposición fiscal, y porque yo entiendo en sede policial cómo van a establecer el hecho, la calificación jurídica, el plazo y los actos de investigación efectuados. ¿Qué? El policía de delitos y faltas va a decir, bueno, yo voy a investigar por estos temas o voy a hacer estos actos de investigación. Yo les pregunto, si la policía, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un presunto hurto nomás pongamos, Avenida Arequipa, cuadra 50, 6 de la tarde, un sujeto está esperando el servicio de transporte público. De pronto viene un sujeto y le arrancha el equipo celular. La persona le persigue a este sujeto, no lo logra identificar, luego se va a la comisaría y se arma un operativo. Y por ahí a una persona lo detienen con las características similares. Y la policía le empieza a tomar la declaración al agraviado. Pregunta para ustedes. Esa declaración, pongámonos en el supuesto que ya está vigente este proyecto de ley. Esa declaración que la policía le tome al agraviado, ¿ustedes podrán cuestionarlo? Yo les pregunto, ¿ustedes podrán cuestionarlo o no? La policía va a decir, nosotros tenemos la facultad de investigar, ahí está, nos han dado una facultad el Congreso. Yo les pregunto, ¿ustedes lo van a consentir? ¿Mm? Yo creo que la gran mayoría lo que va a plantear es tutela. La gran mayoría va a decir, oiga, le han tomado la declaración del agraviado sin haber notificado al investigado. Por tanto, hay que excluir esa irregularidad. Creo que el que va a tomar la batuta en este caso va a ser el juez de preparatoria, el que va a decir nulo o acepta ese acto de investigación. Creo que no va a traer un buen resultado cuando se dé esto. Yo creo que la gran mayoría de abogados va a hacer eso. Ha tomado las declaraciones. En el ejemplo que estamos poniendo, si la policía va a ese lugar donde ha ocurrido el hurto, recaba la videocámara y hace la visualización de esa videocámara, pregunta para ustedes, como abogados defensores, si no les ha sido notificada para la visualización de esa videocámara, ¿ustedes lo van a permitir? ¿Mm? ¿Ustedes como abogados lo van a permitir? La policía va a decir, nosotros tenemos facultad, por eso hemos ido a recabar la videocámara y también lo hemos visualizado. ¿Mm? Va a traer choque en este caso en concreto. Por eso yo creo que esto, en vez de solucionar un tema del problema, va a traer más problemas, porque le van a cargar más trabajo a la policía, más trabajo a la fiscalía y más trabajo al Poder Judicial. Estoy poniendo como un ejemplo nomás. Un ejemplo chiquito estoy poniendo. Entonces, en mi opinión personal, ¿qué va a traer esta modificatoria que hasta ahora no se ha promulgado? Creo que en mi opinión personal va a traer mayor problema en vez de darle solución. Si nosotros queremos que una norma encaje con el espíritu de la Constitución, lo primero que tenemos que hacer si queremos modificar una norma de rango legal es convocar a los actores para poder evaluar. Y para eso, ¿a quiénes tenemos que convocar? La policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, incluso a la comunidad. Y decir, mira, evaluemos esta situación. Siempre teniendo en cuenta cuál va a ser el espíritu de esa norma. Pero si vamos a sacar una norma desde el escritorio, pensando que eso va a dar resultado, no va a dar resultado. Como yo ya mencioné el martes en una entrevista, si nosotros queremos mejorar el combate de la delincuencia desde la policía,
Lo primero que tenemos que hacer es modernizar la policía. Lo primero que tenemos que hacer es equipar a la policía con la última tecnología. Ustedes vean, amigos, de distintos lugares del Perú. Vayan a ver a la comisaría de su sector, de su distrito, de su provincia. Vean si la comisaría está bien equipada logísticamente. Tienen computadoras, tienen impresoras, tienen automóviles, tienen camionetas, tienen motos, o no tienen. ¿Cómo van a combatir la delincuencia si están con escasos recursos? ¿Creen que darle facultades, en este caso en concreto, solamente una norma, facultando a la policía para que investigue, va a dar resultados si no le damos logística? Yo creo en lo personal, no va a dar resultado. Para que dé resultado una ley que ellos quieren combatir, como dicen, primero hay que equiparlo logísticamente. Una vez que lo equipemos logísticamente, hay que especializar a la policía. Por eso yo felicito a ciertas unidades policiales. Por ejemplo, la policía yo entiendo que está bien especializada en delitos patrimoniales. Hurto, robo, delitos contra la vida y cuerpo, la salud, ellos son capos. Pero si le ponemos, por ejemplo, en delitos ambientales, le ponemos en delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, le ponemos en delitos de crimen organizado o le ponemos en delitos informáticos, ¿la policía estará especializada a ese nivel? Creo que no. Entonces, yo creo, en mi opinión personal, como siempre menciono, no es una verdad absoluta, creo que aquí el populismo está ganando al mundo real. Primero equipemos a la policía logísticamente. Y el segundo, hay que equipar también a la fiscalía. Los que hemos trabajado en la fiscalía sabemos que en los últimos 2 o 3 años el presupuesto de la fiscalía ha sido reducido. En la gran mayoría de distritos fiscales, el personal fiscal no tiene asistente o tiene un asistente y le falta otros asistentes. Si queremos trabajar de forma mancomunada, unida, en un solo norte, creo que en mi opinión personal también tiene que ver con el tema logístico de la fiscalía. ¿Cuál? Hay que establecer fiscales de comisaría. Fiscales de comisaría con turno permanente o que se roten, pues. Uno todo el día, el otro toda la noche. Esto, de cierto modo, va a ayudar a qué? A que esta brecha que podría existir entre la policía y la fiscalía en cuanto a la comunicación, por eso los policías se quejan, pues no, dicen, nosotros estamos 24 horas en el campo y no hay fiscal. Para que no ocurra eso, yo creo que debería haber fiscales de comisaría que participen en esas diligencias que se va a hacer. Pero eso tiene que ver en el fondo con un tema logístico. Porque si ahora, por ejemplo, se les ocurre llevar a algunos fiscales que están en despacho a comisaría, va a quedar desarmado esas fiscalías y por tanto los casos también ahí van a tener problemas. Entonces, en vez de estar peleándose entre el fiscal de la Nación y el ministro de Interior, lo que deberían estar diciendo, oiga, Congreso, denos presupuesto para implementar esto. Y luego veamos el resultado. Entonces, yo creo, en mi opinión personal, en este caso en concreto, el problema no va a ser solucionado con una norma. O yo les pregunto a ustedes, ¿creen que se va a solucionar con una modificatoria normativa el problema de la delincuencia? Doctor César, ¿se solucionará con una norma el problema de la delincuencia en el Perú? Doctor, no. Y el problema esencial es que existe que corrupción tanto de un lado como de otro. El que habla Claro. también fue fiscal en la selva, en Iquitos, y yo le cuento brevemente para el conocimiento a todo el público que en alguna ocasión tuve que ir a recoger un muerto, ir a hacer el levantamiento de cadáver en mototaxi, doctor, porque las camionetas que había enviado supuestamente para la aplicación del Código Procesal Penal, se lo agarró control interno, se lo agarró presidencia de Junta de Fiscales, etcétera. Teníamos que comprar nuestro material, nuestras hojas, o sea,
hay corrupción de ambos lados Claro. y eso impide que la justicia y que la investigación se haga correctamente. Igualmente, del lado de la policía, y ahorita estoy llevando algunos casos de lavado de activos, y hay diligencias que la policía no puede hacer justamente por falta de logística. No tiene camionetas para ir a hacerlas a provincias, distritos, no tiene. Entonces, de ambas partes ocurren esas limitaciones. Y simplemente Yo por eso una digo, modificación legal no va a ser una revolución ni una reforma, como ocurrió cuando De Lepiani supuestamente reconstituyó el Poder Judicial en el año 92, ¿no? Una norma no basta, tiene que ir acompañado de todo lo demás. claro, por eso estamos en esta parte, porque estamos hablando de las últimas cosas que va a pasar. Por eso yo soy de la opinión, seguramente algunos de ustedes también, que la modificatoria normativa no va a cambiar mucho la realidad porque no está preparado logísticamente. En mi opinión personal, eso es lo que va a pasar. En vez de estar peleándose, entonces aquí lo que tienen que es unir esfuerzos para que le doten de mayor presupuesto, tengamos una policía bien especializada con la última tecnología, tengamos fiscales de comisaría para que no estén vulnerándose derechos y de ese modo se pueda avanzar. Y el otro tema, como ya mencioné, ¿por qué no implementan, ya hace rato estamos diciendo esto, el tema de la vigilancia aérea a través de una ley? No sé, no creo que las personas se opongan si hacemos una ponderación entre el derecho a la intimidad personal y la seguridad. Yo creo que la gran mayoría va a querer, yo quiero seguridad. ¿Por qué no se saca una ley donde establezcan vigilancia aérea por las principales calles, sobre todo en la capital, 24 horas? Tenemos la ley de flagrancia, tenemos vigilancia aérea y tenemos vigilancia terrestre. Con esto rápido lo vamos a capturar. Entonces, creo que el primer problema aquí con este proyecto de ley que se aprobó, pero aún falta su promulgación, hay una ley sin que algo lo sostenga. Ese algo que no lo sostiene tiene que ver, en mi opinión personal, con un tema logístico. Logístico. Probemos, verán ustedes, si bien ahora no está todavía vigente. Veamos de acá a fin de año si va a dar resultado o no. En este caso, con las pocas limitaciones logísticas que tiene la policía. Ahora, vayamos al tema de investigación preliminar. Hemos mencionado, y aquí también hay que mencionar, hemos entendido desde la Fiscalía que esta etapa de diligencia preliminar viene a ser la etapa de investigación, y eso no es así. La etapa de investigación, propiamente dicha, para hacer pericias, para practicar declaraciones, entre otros, es la preparatoria. La etapa de diligencia preliminar es esa subetapa que tiene como finalidad realizar un acto urgente, como para individualizar a la gente, al agraviado, para recabar este indicio, este hallazgo que puede desaparecer por el paso del tiempo. Pero no es para hacer investigación. Si nosotros lo entendemos para hacer etapa de investigación, la diligencia preliminar, estamos desnaturalizando. Y esta desnaturalización de esta etapa de diligencia preliminar se está dando, desde mi opinión personal, justamente desde la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el fiscal apertura una diligencia preliminar, por ejemplo, por 60 días, y al día 58, muchos fiscales se les ocurre, primero, prórroga. Segundo, ampliación de la investigación, cuando no tiene sustento legal. ¿Y qué ordenan? Ordenan actos de investigación. Ese es un primer problema que tienen que mejorar desde la Fiscalía. La diligencia preliminar es para hacer acto urgente, individualizar, recabar ese indicio que podría desaparecer por el paso del tiempo. Pero si yo quiero tomar declaraciones, si yo quiero hacer pericias, esa no es el estadio idóneo, porque para eso tenemos preparatoria. Y espero que con esta etapa, sobre todo con esta modificatoria, los fiscales entiendan bien eso, que la policía lo que tiene que hacer es acto urgente, inaplazable, para identificar personas, para asegurar la evidencia que pueda desaparecer por el paso del tiempo y sobre todo que lo vincule. Con eso habría acabado
la etapa de diligencia preliminar. Y la segunda etapa netamente de investigación viene a ser la preparatoria. Muy bien. Entonces, con esto queda claro entonces que puede haber, seguramente va a haber cierto tipo de choques. Hay fiscales que se resisten, por ejemplo, cambiar este criterio de la prórroga y de la ampliación. Para esto hay una solución. La solución es lo siguiente. Cuando se tenga una noticia criminal, el fiscal, pongamos en un proceso común, tiene un plazo hasta de 120 días. Si el fiscal considera que el plazo de 60 días es muy corto, porque tiene que hacer varios actos de investigación en ese caso, lo que tiene que sacar es una sola disposición, estableciendo un plazo máximo hasta 120 días. Por eso la norma menciona que el fiscal podrá establecer un plazo distinto de acuerdo a las características, complejidad del caso. Eso sí tiene una regulación, pero no es correcto, en mi opinión personal, que un fiscal saque una disposición por 60 días y a los 58 días saque una prórroga y luego ponga ampliación. Eso no tiene regulación. La prórroga de la investigación de la diligencia preliminar no existe. ¿O alguien ha visto? A ver, yo les pregunto, ¿alguien me puede decir cuál es la base legal de la prórroga de la diligencia preliminar? ¿Hay algún amparo legal? ¿O alguien que me diga la ampliación de la diligencia preliminar? ¿Dónde está la base legal de la ampliación? En el Código Procesal Penal. No hay, pues. Sin embargo, lo han hecho como algo de costumbre, los fiscales, los abogados lo permiten, pero dicen, bueno, pues ha prorrogado, bueno, pues ha ampliado, cuando en realidad, ¿qué deberían hacer los abogados? Lo que deberían hacer en este caso en concreto es control de plazo, a ese plazo que ya estableció. Por eso, si con esta modificatoria entendemos bien lo que es diligencia preliminar, no va a haber problema. ¿Por qué? Porque la diligencia preliminar es para hacer algo urgente, individualizar a los sujetos, perennizar, resguardar esa evidencia que podría perderse con el paso del tiempo, vincular eso con la persona, listos, pasa a la siguiente que viene a ser la formalización y ahí tendrá que hacerse actos de investigación. ¿Correcto? Y ahí me dicen, doctor, hay casación. Yo les pregunto, ¿la casación es ley? A ver, ¿la casación es ley? Señores, la casación no es ley. La casación es una doctrina que se establece a partir de un determinado caso, ¿ya? Pero no tiene ese rango de ley. Entonces hay que tener claro este tema. Entonces, ahora, cuando ingrese esta modificatoria, si los policías entienden bien qué es diligencia preliminar y los fiscales entienden bien qué es diligencia preliminar, creo que no va a haber problema. ¿Ya? No va a haber problema. Pero si la policía entiende que la diligencia preliminar es para realizar actos de investigación, está desnaturalizando justamente la preparación. ¿Por qué? Porque va a empezar a tomar declaraciones. No, eso no es la finalidad. O alguien me puede decir que la finalidad de la diligencia preliminar es hacer actos de investigación. A ver, ¿hay alguien? ¿Alguien me puede decir si la finalidad de la preliminar es hacer actos de investigación? Es hacer actos urgentes e inaplazables, sobre todo para individualizar al sujeto, para garantizar que esa evidencia, ese dato, ese indicio no desaparezca por el paso del tiempo y sobre todo vincularlo. Esa es, en mi opinión personal, diligencias preliminares. Muy bien, entonces, ¿aquí qué vamos a tener entonces? Vamos a tener que, sobre todo, entender un tema. Cuando vamos a hacer actos de investigación, ya sea como policía o como fiscal, lo primero que tienen que hacer es ceñirse dentro de un marco normativo. Si bien en este proyecto dice, bueno, la policía está capacitada para realizar la investigación, yo les pregunto, ¿cuántos efectivos policiales a nivel nacional serán abogados? Y sobre todo, abogados que tengan conocimiento de derecho penal. Habrá pocos. Yo entiendo que hay pocos.
Y en este proyecto que lo que se menciona es que la policía va prácticamente calificar, va a hacer subsunción del hecho al tipo penal. Ellos van a decir, esto es hurto, esto es robo, esto es violación, esto es tocamiento, esto es extorsión, esto es ABC delito. Y luego el fiscal, ¿qué va a hacer? Dice que el fiscal va a convalidar. Yo digo, ¿cómo creen que el fiscal va a convalidar? Va a sacar una disposición. Yo entiendo, así como el juez revisa, yo creo que cuando le mande la policía el informe, el fiscal va a decir, bueno, no ha tipificado correctamente. ¿Eso con qué va a sacar? Con una disposición. Bueno, aquí han tomado la declaración del agraviado sin notificar al investigado. Nulo esa declaración. Tendrá que hacer eso, pues. Yo creo que va a traer mayor, en este caso en concreto, trabajo para ambas instituciones. Muy bien. Ahora, para salir de este tema, del problema entre la fiscalía y la policía, creo que el problema está en la comunicación. Si las máximas autoridades de la fiscalía y la policía se ponen a conversar y dicen, oiga, no hay que estar peleándonos porque ambos vamos en el mismo sentido. Lo que necesitamos es unir esfuerzos para lograr, en este caso en concreto, armar un buen caso, en este caso, reducir la delincuencia, buscar una sanción ejemplar, creo que podría mejorar. Porque amigos, si ustedes se dan cuenta, la etapa más importante viene a ser etapa de investigación. No es juicio oral, es etapa de investigación. ¿Por qué? Porque en esta etapa de investigación se va a recabar estos datos, estos indicios, estos hallazgos. Si en esta etapa de investigación se obtienen datos, indicios, hallazgos, violentando derechos fundamentales, ¿qué creen que va a pasar? Se van a excluir de la investigación y por tanto no van a tener material probatorio para acreditar en juicio oral. Hay que tener claro eso. Muy bien, hay dos personas que están con la mano alzada. A ver, adelante Edson. Tenemos a Oscar. Oscar, adelante, por favor. Sí, profesor, buenas noches. Una Oscar, consulta. ya, Oscar. Sí. Usted señala que, bueno, yo he tenido casos de que a veces amplían las diligencias preliminares, amplían, por ejemplo, a 60 días más, y luego, antes de que vence ese plazo, lo declaran compleja. O sea, lo declaran. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias. No, gracias. Ahí tienen que plantear control de plazo. Mira, cuando van a declarar complejo, tienen que justificar, ¿ya? Y no es que primero diligencia preliminar, amplío y declaro compleja. No, no, no. Para eso tienes que hacer defensa activa, pues. No cualquier caso se va a convertirse en complejo. Complejo será cuando tiene que hacer pericias especializadas, tendrá que tomar una cantidad significativa de testimonios de personas, tendrá que hacer diligencias fuera del distrito fiscal, por ejemplo. Justifica que pueda tener un plazo más grande, pero si va a estar referido a ciertos actos que puede hacerlo dentro de ese periodo, no va a justificar. ¿Qué tendrás que hacer entonces como abogado? Oponerte, pues, a esa disposición. ¿Correcto? Y para eso, ¿qué puedes hacer, doctor? Tutela, pues. Tutela, ¿lo puedes hacer o no? Cuando el fiscal saque una disposición que tú consideras que afecta excesivamente, por ejemplo, en este caso en concreto, el plazo razonable de investigación, en mi opinión personal, podrías plantear la tutela. Vamos con el siguiente. Doctor. Por ahí me dice alguien, en las escuelas de la policía enseñan código procesal penal. Hoy día estuve en la policía, con un departamento de la policía especializado en investigación, de PINC. Claro ejemplo, yo les dije, ¿cómo toman el interrogatorio al testigo? No es por hablar mal, pero falta preparar a la policía. No saben tomar declaración en sede policial. Ahí me dicen, doctor, han estudiado Código Procesal Penal. ¿Cuánto tiempo habrán estudiado? Tal vez un semestre. ¿Un semestre será suficiente para tener conocimiento especializado? Estamos 20 años ¿eh? Con el Código Procesal Penal y seguimos aprendiendo. Reader, ¿cuándo hemos cumplido 20 años?
no como patas, ¿ah? Sino con el Código Procesal Penal. En julio, ¿cierto? Ya estamos 20 años con el Código Procesal Penal y seguimos aprendiendo. Muy bien. Vamos, a ver con quién vamos. Vamos avanzando. Entonces, amigos, aquí lo que nos da un mensaje, sobre todo, es, ustedes tendrán que hacer defensa activa. Aquí el que hace defensa pasiva va a perder el caso. De verdad. La policía ya lo va a tener armado el caso, no sé cómo obtuvo la información, no sé cómo le hizo hablar al testigo. Acá nos da un reto a los abogados. Defensa activa, ¿qué quiere decir? Participar en esas diligencias. Y si no te han convocado, tienes los mecanismos, como por ejemplo tutela de derechos, un habeas corpus, entre otros, que tendrás que generar, sobre todo para garantizar el debido proceso. Yo creo que el que va a controlar todo esto va a ser un juez de investigación preparado. Creo que el rol más importante va a ser este señor. Cuando diga, este acto de investigación se ha obtenido con una vulneración de derechos fundamentales, por tanto, nulo. O va a decir, sí es correcto, pasa la carpeta, pasa el proceso. Pero eso va a traer, creo que en mi opinión, un nuevo problema. Muy bien, entonces ahí hay que hacer defensa activa, ¿no? Hay que hacer defensa activa. Ahora, yo mencionaba también que la diligencia preliminar es esta subetapa pequeña, sobre todo para hacer algo puntual. Y en ese algo puntual, si ustedes le preguntan a la policía, por ejemplo, pregúntale si, por ejemplo, le tomaron la declaración de la doctora Mónica, a ver, algún efectivo policial, a ver si está aquí alguien. Yo le pregunto, a ver, ¿hay algún efectivo policial? ¿Hay alguien de la policía? A ver, una preguntita nomás, a ver. Nos dicen que han llevado código penal, procesal penal, litigación. Yo les pregunto, si le tomamos la declaración de la doctora Mónica Sánchez, ¿qué viene a hacer eso? ¿Qué viene a hacer la declaración de la señora Mónica Sánchez en sede policial? ¿Mm? ¿Estarán preparados para diferenciar entre un dato, fuente de prueba, prueba? Cuando la policía quiera realizar, por ejemplo, en este caso en concreto, un tema de violación sexual, tiene que ser un acto urgente inaplazable, ¿cierto? Porque la evidencia puede desaparecer. ¿Qué pasaría si un médico legista ante el oficio que le manda la policía le dice, a ver, señor policía, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Los efectivos policiales establecen el objeto? ¿Alguien me puede decir si algún policía establece el objeto? ¿Quién establece el objeto de una pericia? ¿Quién establece el objeto de una pericia? El que establece el objeto de la pericia es Ministerio Público, es fiscal, con una disposición fiscal. Entonces, aquí, para que no exista esta descoordinación, el policía lo que tiene que decir es, señor fiscal, acaban de venir a poner una denuncia por violación. Usted expida la disposición, mándeme la disposición para yo conducirlo a medicina legal. Y ahí en la disposición tiene que establecerse que el objeto de la pericia. ¿Alguien ha visto en una disposición, en un caso de violación sexual, por ejemplo, en una disposición fiscal que mencione lo siguiente? Practíquese pericia de integridad sexual. La gran mayoría de fiscales, ¿qué dice? Practíquese reconocimiento, ¿no? Doctor César, así lo pone, ¿no? Practíquese reconocimiento médico legal, así lo pone, ¿no? No le escuchamos, doctor. Doctor César, Ahí viene ¿puede activar su audio? Adelante. algo pasó con el doctor César. Doctor César, ¿puede activar su audio? Sí, acá estoy, acá estoy. Doctor, ocurre que usted que ha sido fiscal también sabrá, cuando se comenzó a implementar el Código Procesal Penal, en todo el Ministerio Público les pusieron formatos en sus computadoras, o sea, modelos. Ajá, Yo claro. llegué el 2012 a Iquitos, ya habían pasado años y los fiscales seguían chancando y cambiando datos, nada, o sea, no hacen un trabajo consciente y copian mal. Entonces, lo que usted dice es correcto, ¿no? Dicen, hacen su disposición,
y practiques el reconocimiento legal en casos de violación. No dicen integridad sexual, perfil psicológico, perfil sexual, no. Simplemente Claro. reconocimiento médico legal. Correcto. Así lo ponen. Sí, Practique ese reconocimiento legal, médico legal, sí, practique sí. ese reconocimiento médico legal. Si me dice así, y yo fuera el médico legista, entonces yo hago simplemente una evaluación, pues. Evaluación médica. A ver, ¿qué presenta? Ya, listo. ¿Pero esto será pericia? No, pues. Ahí viene el primer problema para la fiscalía. Ahí viene el primer problema. Porque si nosotros queremos que sea una pericia, diríamos, practíquese pericia de integridad sexual. Y luego debemos establecer objeto. Determinar uno. Determinar, por ejemplo, si la presunta agraviada presenta lesiones genitales y extragenitales, producto del suceso. Materia de investigación. Mínimamente deberíamos establecer esto o no. Mínimamente debemos establecer esto, ¿para qué? Para que la pericia que va a establecer tenga un objetivo. Por eso yo digo, con esta modificatoria que van a hacer, espero que el Ejecutivo lo devuelva, no sé qué va a pasar. La policía le va a decir qué va a hacer el perito. En su oficio, la policía le va a decir, señor médico legista, usted practique pericia de integridad sexual, le va a decir así. Y luego le va a poner este objeto, determinar si la presunta agraviada presenta lesiones genitales, extragenitales, producto del suceso o materia de investigación. Yo no me estoy refiriendo con conocimiento. No, señores, esto tiene que ser expreso, por escrito. ¿Ya? ¿Y dónde está, doctor, eso? ¿Por qué tiene que estar por escrito? ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, nuevamente, el 122 y el 127 del Código Procesal Penal? A ver, ayúdeme a leer esto. Doctora Mónica, adelante, por favor. El 122, doctor, inciso, Sí, el 2. Y luego el 127, para que vean, este tiene correlación. ya. 122, actos del Ministerio Público. Las disposiciones se dictan para decidir: A, el inicio, la continuación o el archivo de las actuaciones; B, la conducción compulsiva de un imputado, testigo o perito, cuando pese a ser emplazado debidamente durante la investigación no cumple con asistir a las diligencias de investigación. C, intervención de la policía a fin de que realice actos de investigación. D, la aplicación del principio de oportunidad. Y E, Ya toda está ahí. otra actuación. Listo, el 127. Inciso 2 creo. 2 102. creo que es. 2. En 127, las 127, notificaciones. inciso 2. Ya. La primera Sí, está notificación bien. al imputado, detenido o preso será efectuado en el primer centro de detención donde fue conducido, mediante la entrega de copia a la persona, o si no es posible, el director del establecimiento informará inmediatamente al detenido o preso con el medio más rápido. Ya, ahí yo les pregunto, ¿qué va a notificar la policía al detenido? ¿Qué creen que va a notificar? Su papeleta de detención. ¿Quién le va a notificar el hecho fáctico? ¿Quién le va a notificar el hecho fáctico? ¿Todo el mundo necesita conocer el hecho fáctico o no? Sí, pues. Por eso hay que recordar que una disposición es el único que contiene estos elementos. Disposición contiene 1, hecho fáctico; 2, calificación jurídica; 3, plazo, identificación de la persona; plazo y actos de investigación a efectuar. ¿Mm?
Según el 127 me dicen que la primera notificación debe ser por escrito. ¿Y qué debe contener la primera notificación? El hecho fáctico. Debería contener la calificación jurídica. Debería contener el plazo de investigación. Debería contener qué actos de investigación va a realizarse en ese caso en concreto. Muy bien. Entonces, aquí un reto para todos los litigantes que somos. Tendremos que estar atentos a lo que la policía va a realizar. Y lo que la policía tiene que realizar para no tener problemas con la fiscalía es algo fácil, volver a lo mismo. ¿Cuál? Tengo conocimiento de la noticia criminal. Por cualquier medio, lo primero que tengo que hacer yo como policía es agarrar el teléfono del fiscal de turno, llamarle, decirle, señor fiscal, hay un hecho delictuoso. Usted califique, expida la disposición y remítame para yo realizar los actos de investigación. Ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo. Pero si la policía va a querer hacer, viene la noticia criminal, no le comunican al fiscal, empiezan a hacer investigación, va a traer un problema. Va a traer un problema. A ver, cámara para el doctor Abdón. A ver, si no tiene cámara, ahí está. Adelante, doctor. Doctor, muy buenas noches. Gracias por su ponencia. Yo soy efectivo policial en actividad. ¿Ya? Adelante. Toda intervención que realiza la Policía Nacional del Perú en un delito flagrante, que tiene que ver o muy distinto es a la toma de conocimiento de un hecho criminal, que lógicamente, como no hay supuestos de la flagrancia delictiva, tendría que comunicar necesariamente al representante del Ministerio Público para actos de investigación, como muy claramente lo está señalando usted. Sin embargo, en hechos de flagrancia delictiva, la policía, no con esta nueva modificatoria, sino con la normativa vigente, tiene la facultad de poder detener a una persona en un delito flagrante. E inmediatamente Claro. aplica lo concerniente o lo detallado en el artículo 71 a los derechos del imputado. Y en estos derechos del imputado, literalmente, pues, se confecciona lo que ya han señalado, el acta o la papeleta de detención hacia el detenido. Se le hace conocer todo lo que establece el artículo 71. Conocer los cargos formulados en su contra, el motivo de la detención, la causa motivo de dicha medida. Se le hace conocer todos sus derechos. Y hoy en día los policías hemos aprendido que no solamente redactarle una actita de una sola hoja. Para mayor garantía de eso, ¿por qué? Porque podemos incurrir en alguna arbitrariedad con respecto a este detenido. Hemos aprendido también a de repente a filmarlos y hacerles Claro. señores. ¿Por qué? Porque justamente entraríamos ya a un tema de una tutela de derechos, etcétera, etcétera. Ahora, yo comparto claramente lo que usted dice en ese otro aspecto. Cuando no podemos realizar actos de investigación propios, ¿por qué? Porque tenemos que tener la dirección y conducción del Ministerio Público. Pero en un delito flagrante sí nos permite la norma y hacer conocer todos los derechos que le asiste a esta persona detenida. No como usted lo está señalando. Es un acto urgente, pues justamente la detención es un acto urgente. Ajá, no lógicamente como lo que usted está señalando, ¿no? De que debe existir una disposición donde ahí faculta, no a la policía, sino faculta al Ministerio Público la primera notificación, hacerle conocer los hechos, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto al reconocimiento, o perdón, al examen de integridad sexual que hacía usted referencia, cuando la policía solicita un examen de integridad sexual hacia una víctima menor de edad. Doctor, vamos a ser conscientes. El Ministerio Público, lo que usted dice es cierto, ¿eh? Tema logístico, tema de presupuesto, en todas las instituciones del Estado. Sin embargo, viene una persona a denunciar, una víctima, una menor de edad, a las instalaciones de cualquier comisaría o a una de PINC. El policía comunica al Ministerio Público inmediatamente la recepción de la denuncia. ¿Por qué? Porque estamos tomando conocimiento de un hecho criminal. Doctor, claro. ¿Es un acto urgente, imprescindible, el reconocimiento médico de integridad sexual? Por supuesto, doctor. Pero el señor fiscal, y con la disculpa del caso, me imagino debe haber fiscales o personal del Ministerio Público, el fiscal no emite su disposición. Tenemos que esperarle su paciencia, y pido disculpas una vez más, 2, 3 días para que nos emita la disposición. ¿Y qué hacemos con nuestra víctima, doctor? Eso está mal. Yo le decía eso. Eso está mal. Termino la idea, doctor, disculpe.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que someter ese examen de integridad sexual. ¿Y nosotros qué ponemos en el asunto? Porque solamente hacemos un oficio. Solicita examen de reconocimiento médico legal, entre paréntesis, integridad sexual. En algún momento, mi persona personalmente ha hecho lo que usted está señalando. Por ejemplo, que haya preservación o conservación de algunas sustancias que podrían encontrarse en una víctima. El médico legista literalmente me ha respondido, señor, nosotros de acuerdo a la guía de trabajo que tenemos como médico legista, usted solamente debe requerir el examen de integridad sexual con respecto a la víctima. Eso básicamente, doctor, y gracias y disculpe la molestia. Oh, muy bien, no, está bien, gracias. Aquí hay un tema, pues la fiscalía sí entiendo eso, pero eso se corrige, ¿sabe por qué? Un fiscal cuando está de turno, por eso uno elige ser fiscal, pues, ¿no? Pues saben cómo es la vida de ser fiscal, la vida de ser fiscal es no tiene vida familiar, así de fácil es, así de fácil. Si tú quieres vivir del trabajo, o sea, estar ahí, te gusta ese mundo, ahí está la fiscalía. Pero si tú quieres pasar con tu familia, el fin de semana sin que nadie te fastidie, la vía privada es el idóneo. Ahí está un doctor que está también con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque un fiscal que está de turno, en un caso de violación sexual, no puede esperar 2 días para sacar una disposición, pues por favor, eso será 2 horas. 2 horas será desde el momento que me comunica el fiscal. ¿Qué va a hacer el fiscal en una disposición de violación? Simplemente va a cambiar el hecho fáctico. Incluso ya tendrá en la plantilla qué actos de investigación tiene que realizarse. Incluso ya tendrá la calificación jurídica. ¿Eso va a tomar 3 días? Si estamos en un delito gravísimo, hay que priorizar también. Pues si tengo una de lesiones, tengo un hurto, tengo un robo y tengo de violación, yo lo primero diría, primero aperturo violación y luego seguimos con los demás. ¿Por qué? Porque la evidencia en ese caso necesita perennizarse, recogerse inmediatamente. Ahí simplemente yo creo que para que no exista este problema de que los fiscales sacan después de una semana, 2 semanas la disposición, una directiva de la Fiscalía de la Nación, simplemente una directiva desde arriba, diga, la disposición en casos de flagrancia delictiva o delitos de esta naturaleza deben expedirse inmediatamente bajo responsabilidad funcional. Creo que eso podría solucionar. Así de fácil, sin mucho papeleo ahí. Y segundo, aquí viene el tema. Ustedes pueden enviar para que se practique un reconocimiento médico legal, sí, pero cuando llegue ese caso, más adelante, a juicio oral, y ahí la doctora Mónica estuvo en el taller, cuando llegue al juicio oral, el abogado que está preparado, lo primero que le va a decir al perito es, señor perito, ¿qué viene a hacer ese documento que usted ha elaborado? ¿Qué es? Le va a decir, ¿es una pericia sí o no? ¿Cómo creen que va a responder este médico legista? A ver, ¿cómo creen que cuando el abogado le haga la pregunta al médico legista le diga, señor médico legista, díganos que el documento que se le muestra, díganos, ¿es una pericia sí o no? Pregunta cerrada. ¿Cómo creen que va a responder el médico legista? Va a decir pericia, sí. Y luego, ¿qué va a atacar? Y aquí les doy un tip, ¿sí? Para que vean cómo se ataca al médico, a los expertos. Hay 3 puntos para el ataque al perito. Esto yendo a un tema de contrainterrogatorio. ¿Ya? Perito. Al perito le vamos a atacar. Hay distintos tipos de peritos. ¿Ah? Pongamos acá, perito técnico, perito científico y perito artístico, ¿ya? Para que no se equivoquen. Técnico, artístico y científico. Ya, listo. Al perito le vamos a atacar por 3 lados. Uno, idoneidad. 2, cientificidad del informe. Y 3, interés en el resultado.
Estos son los puntos que tú tienes que aprender si tú eres abogado litigante, si vas a enfrentarte con un perito. Y aquí les voy a dar una pepa jurídica porque no se me olvide. Aquí, poniendo como ejemplito nada más. Aquí, certificado médico legal. ¿El certificado médico legal cumplirá los presupuestos de una pericia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cumplirá? En otras palabras, ¿tendrá estos requisitos que ahora voy a poner? Objeto, método, técnica, literatura, conclusiones objetivas y anexo. ¿Tendrá todo eso? Mínimamente, para que sea un documento científico. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ¿dónde van a hacer el problema? Cuando la policía mande, practique ese reconocimiento médico legal y no va a cumplir este presupuesto. Esto no lo digo yo, ¿eh? Yo no lo digo. Esto está así establecido para que tenga la rigurosidad científica de un informe. Si no, cualquiera haría un informe pericial. Muy bien, continuamos. Entonces, en diligencias preliminares, amigos, antes que les dé micrófono a las doctoras y doctores que están alzando, lo que tenemos que entender es que no es la etapa para hacer investigación completa, sino es una etapa para perennizar estos datos, indicios, para que no se pierdan. Es para individualizar a la gente, al presunto autor, al presunto agraviado. Es para vincular con esos indicios para que se realice una investigación más amplia. Para formalizar investigación preparatoria, ¿qué necesito? Identificación del autor, indicio de la comisión del delito, que el hecho no haya prescrito o no, y su vinculación. Nada más. O me piden que tiene que haber pericia. O me piden que tienen que haber declaración de testigos. No es cierto. Entonces hay que tener claro eso. A ver, vamos a dar micrófono y luego continuamos. ¿Con quién continuamos, Reader? Sí, doctor. Estimada Mónica, adelante, por favor. Gracias. Estimada Adelante, Mónica, a ver, doctora. ¿puedes activar tu audio? Nuevamente te doy pase. Sí, te estoy dando pase nuevamente. A ver, ¿puedes activarlo? Mientras vas solucionando, voy dando pase a Oscar. Oscar, adelante, por favor. Doctor, una consulta. A veces en las diligencias preliminares llaman a los testigos y siempre a veces vienen pues preocupados, ¿no? Porque tienen miedo que pasen de testigos a imputados. Eh, ¿Cuál sería su Ajá. recomendación en ese caso, si Fiscalía solicita la declaración de un testigo? Gracias. La recomendación son ustedes. Cuando una persona sea citado como testigo, lo primero que tiene que consultar es un letrado, un abogado, pero no a un abogado todista, sino un abogado en derecho penal especializado. Porque la línea entre testigo e investigado es muy corto, muy corto. Te citan como testigo y la fiscalía utiliza, individualiza la regla. Pero si la fiscalía no tiene todavía claro el hecho, no sabe todavía cómo ha ocurrido el evento criminal, lo que va a hacer es contra los que resulten responsables. Primera, y con esa frasecita contra los que resulten responsables va a ganar dos cosas. Primero, nadie le va a cuestionar esa disposición. Segundo, va a obtener información de las personas que más o menos sospecha que son los presuntos autores o cómplices del evento. Cito como testigo, tiene la obligación de declarar. Y si me dice de esta declaración van a hacer una responsabilidad, quiere decir que ya hay algún indicio para cambiarle su situación jurídica. Entonces, yo lo recomendaría a toda persona que va a ser citado como testigo a la fiscalía o la policía, ahora que va a dar la policía,
primero que consulte a su abogado. Pague su consulta, porque le va a salir más cómodo. Le va a salir más cómodo. Segundo, es necesario que el abogado lo acompañe. ¿Por qué? Porque va a controlar el tipo de pregunta que va a hacer el policía o el fiscal. Cuando el testigo va sin abogado, ustedes no me dejarán mentir, el policía o el fiscal pregunta como quiere, transcribe como quiere, pero cuando va un abogado, va a decir doctora o doctor o señor policía, esa pregunta no es pertinente, esto no es lo que está diciendo mi patrocinado, o en todo caso, aquí puede salir una responsabilidad penal sobre este punto, voy a conversar con mi cliente si va a declarar o no. ¿Correcto? Entonces, recomendación, ya que ha puesto el doctor esa pregunta, es toda persona que va a declarar en la policía o la fiscalía debería mínimamente asesorarse con un abogado. Muy bien. Siguiente. Voy a avanzar. ¿Cómo vamos? Avanzo, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, en la práctica, ¿qué se viene haciendo? En la práctica, hasta el día de hoy, se viene realizando actos de investigación en etapa de diligencia preliminar. Eso creo que, en mi opinión personal, se debe cambiar. Si no cambiamos esa etapa, solamente, si nosotros, mejor dicho, establecemos claramente la finalidad de la diligencia preliminar y no abarcamos la finalidad de la preparatoria, creo que no va a haber ningún problema entre la fiscalía y la policía. Si la policía comunica inmediatamente al fiscal, el fiscal expide la disposición, yo creo que no va a haber ningún problema. El problema va a ser cuando la policía quisiera o va a realizar actos de investigación sin conocimiento del fiscal. Ahí creo que puede haber un problema que podría traer algunas consecuencias. Esperamos que no, ¿no? Porque los señores fiscales también entiendo que van a ser un poco más flexibles y la policía entiendo que también se va a capacitar aquí para que no ocurra eso, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora, entonces, al día de hoy, el único titular de la acción penal, el único que establece que una persona sea investigada formalmente es el fiscal con una disposición. No puede, en mi opinión personal, tal vez alguien puede discrepar, en mi opinión personal no podría iniciarse una investigación formal con una providencia, con un acta o con una llamada telefónica. Creo que en mi opinión personal no podría hacerse eso, porque existe una norma, el 122, yo entiendo, que menciona que una investigación formal, estoy diciendo formal, debería darse con una disposición, ¿correcto? Con una disposición, no con acta, no con providencia, no con llamada telefónica. Esas llamadas telefónicas podrían efectuarse para coordinar, realizar actos de investigación. Sí, pero previa a la expedición del documento denominado disposición fiscal. La policía sí puede realizar estos actos urgentes, inaplazables. Eso no vulnera ningún derecho de las personas que pueden ser investigadas, justamente por la necesidad que tiene de recabarse esa información. ¿Correcto? Así que yo creo que esta posible modificatoria que se va a implementar debe interpretarse de forma sistemática, teniendo en cuenta sobre todo esta norma de rango constitucional que menciona pues que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. En pocas palabras, es la Fiscalía el que diseña cómo se va a investigar un caso y a quiénes se va a investigar. Muy bien, voy a seguir, luego pasaremos los minutos que nos quedan para hablar de este tema, si es que falta algo. Muy bien, entonces, el camino es fácil, ¿no? El camino en diligencia preliminar, noticia criminal, inmediatamente comunicar al Ministerio Público por la vía más rápida, y esa vía más rápida hoy en día es facilísimo. Tenemos redes sociales, como el WhatsApp, por ejemplo, la llamada telefónica o el correo electrónico, para que el fiscal inmediatamente tome conocimiento, califique la denuncia y expida la disposición y le comunique al policía para que realice ese acto de investigación. Creo que si se da ese camino, no habrá ningún problema, no habrá abuso de autoridad, no habrá arbitrariedades. Pero si no va ese camino en ese modo, si la policía va a ser el dueño de la investigación sin comunicar al fiscal, en ese supuesto sí podríamos llegar a un tema de arbitrariedad. Y yo mencionaba justamente en una entrevista que me hicieron, si la policía va a hacer investigación sin conocimiento de la fiscalía, puede haber excesos y esos excesos podrían traer responsabilidad del Estado peruano, ¿no?
Por ejemplo, si van a sacar con tortura la información del detenido, eso prácticamente va a traer consecuencias al Estado peruano. Esperamos que no pase nada de eso. Muy bien. Entonces, la disposición de inicio de diligencias preliminares, ya más o menos estamos viendo de ese modo, y el fiscal es el que va a tener que dirigir jurídicamente este caso, pues, ¿no? En este punto específico. Creo que en ese sentido, la diligencia preliminar tiene que entenderse como esos actos urgentes, inaplazables, sobre todo para identificar al autor, para perennizar o estos datos, indicios, hallazgos que no se desaparezcan, y sobre todo previa coordinación con el Ministerio Público. Con esa creo que el problema va a estar solucionado en este proyecto de ley que no está tan claro, ¿no? Incluso ese hecho de que la policía puede efectuar la calificación creo que ya es entrar en un tema de conflicto con la fiscalía. Yo creo que los fiscales sí están capacitados para hacer la subsunción legal correcta y no la policía, ¿no? Porque si vamos a investigar subsumiendo un caso, hay que tener en cuenta que la investigación es una hipótesis que se plantea en este caso en concreto, y de esa hipótesis lo que van a buscar es reconstruir los elementos objetivos, subjetivos de ese caso, ¿no? Identificando al autor, identificando a la agraviada, identificando los elementos materiales del delito que podría haber. Entonces, ese tema de la calificación jurídica creo que en esta modificatoria no debió establecerse, porque considero que el director jurídico debe seguir siendo el fiscal y el director de campo debe ser la policía. Entendemos que la policía es el órgano especializado, sobre todo para investigación de campo, pero no creo que esté capacitado en todas las especialidades. En cambio, la fiscalía sí tiene especialidades. La fiscalía tiene especialidad, por ejemplo, en delitos aduaneros, delitos comunes, especialidad en corrupción, especialidad en crimen organizado, especialidad en violencia familiar, entre otros. Entonces, en el fondo, esto tiene que ver con un tema logístico y además un tema de la especialización para ambas instituciones, ¿no? Muy bien. Con esto, entonces, a ver cómo vamos, Reader, para pasar en todo caso a la ronda de preguntas. Tal vez hay algunas dudas. Y como vuelvo a mencionar, yo no tengo la verdad absoluta. Es mi opinión, que tal vez no pueden ser que no compartan los demás, pero en mi opinión personal, este choque que se está generando entre la Fiscalía y la Policía creo que debe solucionarse sobre todo con temas de comunicación entre ambas instituciones por medio de sus autoridades, y sobre todo deben buscar un apoyo logístico para que ambas instituciones se fortalezcan y tengan esta lucha contra la criminalidad en un solo objetivo. Creo que por ahí va el tema. ¿Cómo vamos, Reader? Sí, doctor, muchas gracias, estimados colegas. Los que desean preguntar, eso sí, por favor, hago mención nuevamente las reglas de la clase. Tener activo su cámara, sus nombres completos en lo que es en nombre del Zoom. Por ejemplo, user, no sé quién es user, tiene que escribir directamente en su Zoom cuál es su nombre, debidamente sentados, y la pregunta se precisa relacionada al tema. ¿Ok? Entonces doy pase a Mónica. Mónica, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Líder. Disculpen la falla técnica que tuve. Saludarlo nuevamente, doctor. Un honor escucharlo siempre. Yo quiero darle una apreciación de la realidad, ¿no? En el caso de aprobarse este proyecto de ley, usted habló hace un momento sobre las declaraciones con tortura, pero doctor, a nivel nacional somos testigos de que, bueno, gran parte de la policía, no podemos generalizar, no respeta la presunción de inocencia, y pese a que hay policías abogados, como usted lo ha mencionado. Yo estudié con 3 colegas policías y ahora, ¿no?, colegas abogados. ¿Y por qué no respetan la presunción de inocencia? Porque hasta el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, a los detenidos, gran parte les ponen su nombre, la banda de Ventanilla, la banda Los de Mi Perú, choclitos. a los choclitos del norte, y luego los exhiben, les toman la declaración sin presencia de abogado. O sea, ¿dónde está la defensa, ¿no? ¿Y dónde está la presunción de inocencia? Y si esta competencia se va a dar a la policía, ¿en qué estamos, no? Si hay actas de
investigación o actas de intervención en computadora, que no efectuadas en el lugar de los hechos, que contravienen sus propias directivas. O sea, como usted indica, ¿no? Hay que capacitarlos, pero ellos saben, ¿no? Saben perfectamente sobre esto de la publicación que hacen de los detenidos. Hasta ahora, todas las noches los medios de prensa nos dicen cómo declara el general, el comandante. ¿Qué hacemos con eso, doctor? ¿Cómo va a quedar esta situación? Si se le da competencia, ¿cómo indicarán? Se detallarán los hechos, ¿no? Porque validarán su comportamiento. Me gustaría su apreciación, doctor, porque sé siempre Bueno, da la ese yugular. tema, sí, el tema que yo creo que acá el papel final va a tomar la decisión un juez. Yo creo que va a ser el juez de investigación preparatoria. Le van a dar, yo creo que un mayor trabajo a la policía y a los señores fiscales, porque ellos van a tener que también ver si esa información que se ha obtenido, ese acto de investigación, lo van a convalidar o no, o lo van a declarar nulo. Entonces, habrá que esperar, estamos hablando de un supuesto, ¿no? Porque si bien el Congreso aprobó, pero al día de hoy que yo tenga conocimiento aún no se ha promulgado, ¿no? Estamos hablando de un supuesto. Esperamos que tal vez se corrija, ¿no? Algo, o no sé, pero hasta el día de hoy por lo menos podemos solamente dar opiniones, ¿no? Si tuviéramos ya algo real publicado, estaríamos haciendo un análisis tal vez comparativo de normas específicas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, usted hacía mención referente a la última propuesta legislativa. Doctor, ¿por qué no hablar sobre el decreto del legislativo 1267 sobre las últimas modificatorias de la Policía Nacional del Perú, que fue en diciembre del año 2023? Gracias. Claro, en esa última modificatoria es casi lo mismo que está establecido a la fecha. Claro, le da mayor facultad a la policía, pues, por ejemplo, para que participe en los actos de investigación, pero creo que todo eso va a quedar rezagado con lo que va a implementarse posiblemente con esta norma. Entonces, yo creo que deberíamos estar analizando más este proyecto que el otro, porque esta modificatoria va a traer también un paquete de modificatoria de otras normas del Código Procesal Penal que yo sepa. Muchas gracias, doctor. Estimado César. Reader, dele por favor micrófono al doctor Vega. Mira, el doctor Vega nos da un honor escucharlo porque él ha sido fiscal más de 20 años. Creo que el doctor es un maestro, seguramente va a dar una buena opinión de la fiscalía. Sí, el doctor Vega Pilco, lo veo ahí. Vega, José Luis Vega. El doctor José Luis Vega. Ah, Vega, sí. sí. El doctor José Luis. Luis Sí, Vega. un honor, doctor, que esté en la clase. Ahora sí, ya sale su nombre completo, porque salía con nombre user. Estimado José Luis, adelante, por favor. Bienvenido. Buenas noches, doctor Ríguez, y un gusto saludarte, Henry. No, me da mucho gusto verte como ponente. Y lo que más me gustó fue lo último que dijiste, de que tú das tu opinión al respecto, y eso es válido. No todos tenemos derecho a opinar. Como bien sabes, soy fiscal hace muchos años y estoy recordando hoy como que estuviera el año 2007, 2008 en Tacna, cuando nos preparamos para ingresar a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Tengo en la memoria muchas cosas de discusión y ahora que se han manifestado, ¿no? Es ello. Yo tengo otra opinión con relación a las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares, como bien señala el código, son para actos urgentes inaplazables, solo para ver la posibilidad de la comisión del delito y la responsabilidad posible de un denunciado. Pero si nosotros cumplimos a rajatabla esa disposición legal, ¿no? Tendríamos demasiada carga al juzgado de investigación preparatoria, porque tendríamos todo que formalizar. Todo que formalizar. Nosotros tuvimos una experiencia en Tacna que había un fiscal superior que casos que archivaba, siempre él los ampliaba. De 100 casos que le llegaba, 97 los ampliaba. ¿Qué optamos los fiscales? En formalizar.
y comenzamos a cargar al juzgado, ¿no? Entonces ya el fiscal superior fue cambiando de opinión y nosotros también. Entonces estamos regresando a cuando la policía elaboraba atestados policiales, con la diferencia que en los atestados policiales ellos calificaban, ahora hacen informe. Estamos probando en mejorar la justicia. El nuevo Código Procesal Penal, todo el Ministerio Público, mejoró la justicia al inicio. Escobita nueva barre bien, ¿no? Y ahora un proceso chico, normal, hasta de peligro común o de omisión, demora 1 año o más, ¿no? Y cuando antes, al principio, era la competencia en cuántas horas acababas un juicio. Acabamos en 5 horas. Yo tuve, creo, la oportunidad de tener en 6 horas acabar un juicio, ¿no? Pero eso fue el principio. Y ahora los fiscales, no es que nos demoremos 2 días para emitir una disposición de diligencias preliminares, ¿no? En una disposición de diligencias preliminares te demorará, pues, al asistente unos 15, 20 minutos a lo mucho, porque es copiar, pegar, cambiar. Pero de eso no se trata. Tenemos diligencias preliminares en sede fiscal, tenemos investigación preparatorias, ¿no? Que se hacen diligencias a nivel de control de acusación, sobreseimiento. Tenemos inicio de juicio, ¿no? Tenemos propias, o sea, la verdad es que la carga procesal en el Ministerio Público es bastante, ¿no? En una población de Tacna de ya 700.000 o casi 1 millón de habitantes, ¿no? Un fiscal estaría conociendo a muchísimas personas que no dan la capacidad. En fin, habría mucho que hablar al respecto. Con relación a la pericia tiene sus formas, sus trámite especial, ¿no? Pero también existe el código que nosotros podemos nombrar al médico legista directamente y es un perito. ¿No? Entonces, en una violación sexual, el médico legista, por muy bien nombre que se le dé, ¿no? A la pericia de integridad sexual, no acredita el delito, acredita el hecho de que hubo, ¿no? Desfloración, hubo desgarros, o si es un himen complaciente, no acredita nada. Entonces, de ahí que en una violación es importante, pero no es vital, ¿no? Una pericia que está permitida hacer de esa forma peritos oficiales, ¿no? En relación a los demás peritajes, si hay un procedimiento para que valga una pericia, que una vez hecho el resultado tiene que ponerse el traslado a la otra parte para que en el plazo de 5 días observe y en fin, ¿no? A mí me gusta, yo he sido un apasionado del estudio del Código Procesal Penal, he enseñado en la Universidad Privada de Tacna muchísimos años procesal penal, he participado en innumerables seminarios, me agrada, me gusta, me siento muy satisfecho. Y con lo último que existe, que la policía va a estar a cargo de las diligencias preliminares. Bueno, el gobierno quiere que esto mejore. Si con las normas mejorarán, en fin, dejémoslo. Lo único que yo pediría es que a esas diligencias preliminares que va a hacer la policía le pongan plazo, ¿no? Le pongan Perfecto, plazo. gracias, doctor. Cuando la policía Muchas le gracias. ponga plazo y que por ahora van a estar felices, ¿no? Ya no vamos a hacernos a disponer y vamos a pasar al fiscal. Felices estén ahorita, pero cuando le pongan plazo, ¿no? Van a venir las quejas de los usuarios agraviados y los propios denunciantes y se van a ver saturados, no va a tener el tiempo. Que se va a publicar, va a darse, ¿no? En consecuencia, es un experimento que va a fracasar definitivamente, ¿no? Así que yo me siento muy satisfecho de haberte escuchado y creyera como fiscal, en honor a la verdad y con mucha sinceridad, yo sí estoy de acuerdo con esa delegación de facultades a la policía, porque nos van a quitar el trabajo y va a llegar carga, claro. lo que ellos hagan, bien trabajado o mal trabajado, yo como fiscal voy a orientar a donde yo quiero ir, porque yo no voy a ir al juez llevando lo que la policía me trabajó mal para que el juzgado me rechace mis pretensiones.
¿no? Doctor director Coronado, disculpen lo que me extienda, este tema me apasiona y muchas gracias por la oportunidad. No, para mí un honor escucharlo al doctor José Luis Vega, de verdad, un fiscal con mucha experiencia y también profesor universitario. De verdad, para mí un honor y también seguramente para los demás compañeros que están en esta clase. Ese criterio que acaba de mencionar el doctor Vega creo que va a ser el mundo real. Va a hacer que la carga de la fiscalía ahora pase a la carga de la policía. Bueno, seguimos. Muchas gracias, doctor. Doctor César, César Hugo, buenas noches. Por favor, pueden darle el micrófono. Bien, doctor, igualmente gracias. Y con respecto a los temas que usted ha puesto en relevancia y que ha comentado, permítame hacer la siguiente atingencia. Efectivamente, estas modificatorias que está planteando nuestro alicaído Congreso, con evidente desconocimiento de la realidad y de la técnica procesal, van a traer serias consecuencias. Yo lo acabo de escuchar al doctor y inicialmente va a ser una descarga procesal para la Fiscalía, pero luego se le va a cargar más. Yo recuerdo que en el año 2014 vino a Iquitos el doctor José Antonio Neira y decía bien claro, todos los casos se caen a nivel de Corte Suprema porque los fiscales no saben calificar. Y ahí encontramos un contrasentido en la norma. ¿Por qué? Nombran fiscales provisionales o lo que sea a jóvenes que no tienen ni 4 o 5 años de ejercicio profesional. En otras palabras, novatos, inexpertos por naturaleza propia de la falta de ejercicio. Y entonces, ¿cómo quieren que haya un trabajo depurado del fiscal si el mismo fiscal es inexperto? Ahora, eso lo trasladamos con esta modificatoria a la policía, como bien usted ha observado y el doctor que acaba de hacer uso de la palabra, si todos los fiscales, si todos los policías no son abogados ni tienen la formación en derecho, ¿cómo esperamos que ese trabajo realmente sea prolijo y vaya a ser realmente de ayuda para el Ministerio Público? Realmente va a ser un contrasentido y un gran problema. Peor aún con las modificatorias, porque siempre, yo recuerdo desde hace 30 años atrás, el problema era que la Fiscalía en sus atestados, en su informe, la policía, siempre se atrevía a calificar. Calificaba y ahora la modificatoria dice que entre otras cosas tiene que poner sus antecedentes, el grado de autoría, participación, las diligencias efectuadas, análisis de los hechos y conclusiones. Por experiencia propia sabemos que esas conclusiones la policía lo va a extender a emitir ya una opinión. Afortunadamente este informe pues no va a ser vinculante, pero sí va a generar nuevamente conflicto con el trabajo del Ministerio Público. Pero más allá de los temas procesales que se ha tratado y que muy bien usted los ha conducido, doctor, me parece también que estamos siendo metidos en estos problemas que a nosotros nos preocupa por gente que está en el Congreso que son totalmente unos incapaces. Yo creo que más bien a nivel de abogados tendríamos que hacer un pronunciamiento de los colegios profesionales para evitar que el Congreso siga haciendo tanta barrabasada y metiéndonos a nosotros en problemas y en conflictos innecesarios por desconocimiento y por falta de un manejo técnico a nivel de legislatura para poder tener pues unas leyes que realmente propugnen el avance, el desarrollo y eviten este tipo de conflictos entre el Ministerio Público y Policía Nacional. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, ya, gracias. Vamos a comentar entonces finalmente, antes que finalicemos, de esta modificatoria que se dio con este decreto legislativo 1605 el 27 de diciembre, ¿no? Si nosotros vamos a dar una lectura a esta modificatoria, sobre todo que se dio el 21 de diciembre, vamos a ver sobre todo el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la policía y el Ministerio Público, ¿no? Esta modificatoria, de cierto modo, acoge lo que ya está en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, la función de investigación de la policía. Esto ya todo el mundo sabe, ¿no? La policía debe, en cumplimiento de su función, inclusive por iniciativa propia, puede tomar conocimiento de los delitos, ¿no? Eso no es nada nuevo. Y el tema de las atribuciones de la policía tampoco es nada nuevo. La policía tiene la obligación, por ejemplo, de recibir las denuncias, de proteger y vigilar los lugares donde se habría cometido ese evento criminal,
recoger y conservar los indicios, practicar diligencias orientadas para la identificación de personas, levantar los planos, tomar fotografías, entre otros. Pero todo esto tiene que efectuarlo en coordinación con el Ministerio Público, ¿correcto? Entonces, en este decreto legislativo 1605 se hace mención. También el tema referido sobre toda la investigación destinada en delitos complejos. Ya ustedes saben que para delitos complejos se aplican técnicas especiales de investigación, ¿no? Agente encubierto, agente especial, remesas controladas, y para eso existe otra técnica, no es como para delitos comunes. Para eso normalmente se trabajan de otro modo. También en ese caso se hace mención, por ejemplo, al tema de levantamiento de cadáver. En ese tema, sobre todo, si bien debería participar la fiscalía, pero en algunos supuestos se autoriza que pueda participar la policía, por ejemplo, si está muy distante el lugar y, digamos, las condiciones climáticas podrían conllevar, por ejemplo, a que pueda perderse esos indicios de la escena, ¿no? Entonces ahí también se hace mención en esta modificatoria. También en esa última modificatoria se hizo mención al tema de registro de personas, ¿no? Ya con esta modificatoria se estableció la facultad que podía tener la policía de, en este caso, hacer el registro de personas, y creo que este tema de registro de personas con el tema de esta modificatoria va a ser un motivo más para que la policía pueda, o espero que no se exceda en este tema, ¿no? Porque nadie está libre de que la policía, por ejemplo, teniendo estas facultades del registro de personas, pueda sembrar también indicios o evidencias que podrían involucrar a las personas. Entonces, yo creo que el protector, en este caso en concreto, en mi opinión personal, justamente de estas arbitrariedades que podría cometerse o no, es el fiscal, ¿correcto? Esperamos que no llegue a un tema de arbitrariedad, que no llegue a unos temas de corrupción, porque eso sería lo peor. Si nosotros hacemos una búsqueda de la data, por ejemplo, estadística a nivel nacional, vamos a ver que si bien en la fiscalía también puede haber algunos casos de corrupción, pero la gran mayoría, a lo menos por experiencia personal, también por la data que conozco, la gran mayoría de personas que están involucradas, por ejemplo, por cohechos, son policías. Entonces, este tema, espero que no llegue a eso. Esperamos que no, que en la policía no se incremente esta conducta de actos de corrupción con estas facultades que posiblemente el Congreso le dé, sino exista más transparencia. Como vuelvo a mencionar, este tema es un tema logístico en el fondo. Si no hay una implementación logística, por más ley bonita, bien elaborada que tengamos, no va a dar resultado. Finalmente, en este tema del 21 de diciembre de 2023, también se hace mención, pues, a los deberes que tiene la policía, y dentro de esos deberes justamente es la comunicación inmediata que debe efectuar al fiscal, ¿no? Como dijo el doctor Vega, vamos a ver cómo va a responder la policía cuando se le dé estas facultades. Inicialmente, tal vez van a responder rápido, pero cuando se aglomere los casos, ahí creo que va a estar el problema, ¿no? Muy bien. A ver, le damos entonces micrófono al doctor Luis Cuba, a ver, para avanzar, y bueno, ya vamos a estar culminando porque creo que existe otro ponente que va a ingresar en la siguiente sesión. Sí, doctor Henry, justo también comparto con algunos comentarios de los participantes por el chat y nos dicen, ¿por qué tanto cuestionar a la Policía Nacional del Perú durante toda la exposición? Nos dicen, y no ver las virtudes de la Policía Nacional del Perú. Esa es una de las interrogantes que Ya, quiero. muy bien, vamos a dar está bien, sí, yo no le estoy criticando, la crítica va al tema de logística, ese es el tema. En ambas instituciones, la falencia, creo que en mi opinión personal, es el tema logístico. Hay buenos fiscales, hay buenos policías, pero si no le vamos a dotar con logística, no va a dar resultado. ¿Cuánto nos gustaría que existan fiscales de comisaría que estén 24 horas, claro, con turno, pues no uno solo? ¿Y cuánto nos gustaría tener policías bien capacitados, implementados logísticamente? Eso sería lo ideal para luego implementar una norma y poder medir si da resultado o no. Entonces, yo no estoy
chancando a la policía porque a mí se me ocurrió, yo veo mi opinión y veo el mundo actual en la que está la policía. La policía necesita, igual que la fiscalía, logística si quieren cambio. Esa es mi opinión concreta sobre este tema. Vamos entonces con el doctor Luis Cuba. Gracias, doctor. Cerramos con Luis Cuba porque ya nos quedan 5 minutos y terminamos la ponencia, doctor. Gracias. Doctor, buenas noches y gracias por su ponencia. Doctor, soy miembro de la policía, de la investigación criminal. He trabajado muchos años y ahora soy abogado litigante. He trabajado muchos años en la DIRINC, muchos años. Y antes era diferente, antes había más producción. Cambió el nuevo código y en realidad la producción ha mermado bastante en ambos lados, tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional. Ahora se ven casos muy simples, demasiado simples. Antes se capturaban organizaciones criminales con pruebas. No teníamos tanto la función del Ministerio Público en ese entonces, pero habían excelentes trabajos que se realizaban. Y prueba de ello, pues, es la historia, porque eso ya es historia, y cuando era la Policía de Investigaciones del Perú, que ahora ya, pues, desapareció y quedan muy pocos en esta institución, Policía Doctor, ¿cuál Nacional. sería su recomendación? Disculpe, ¿cuál sería su recomendación como ex policía del área de investigación? ¿Qué debería hacer la policía para estar en mejor de condición? logística, hablan de logística. Antes no teníamos logística. Utilizábamos los carros del mismo personal, y así teníamos producción. Ahora, el Ministerio Público pide más personal, más carros, la policía igualmente, pero es cuestión de persona, es cuestión de persona, es cuestión de trabajar más, ponerle ese valor agregado tanto policía y tanto el binomio Ministerio Público. Y debemos trabajar. Yo, por ejemplo, trabajaba en provincia con el Ministerio Público y trabajaba incluso con el Poder Judicial antes de hacer una intervención, porque también he trabajado en terrorismo. Y excelente. Trabajábamos ese trinomio de primer nivel. Y todos contentos, hasta el juez participaba en la diligencia y en épocas de terrorismo. Doctor, lo único que quiero darle a entender de que los investigadores han estudiado diversas cátedras que, bueno, el ministerio no, porque el Ministerio Público, un fiscal no es tan preparado para investigar. Ellos no han estudiado criminalística, papiloscopia, dactiloscopia, planimetría forense y una serie de tácticas. Ahora, claro, lo único que quiero cerrar es que pongamos ese valor agregado. Es cuestión de persona, no es cuestión de logística. Gracias, doctor. Muy bien, por escuchar. gracias, doctor. Muy bien, sí compartimos eso, de que la policía esté especializada en ciertas especialidades, sobre todo lo que ya hemos dicho, para delitos patrimoniales o para delitos contra la vida y cuerpo a la salud, yo creo que sí, la policía, pero para otras especialidades creo que aún estamos en ese proceso de especializarnos. La fiscalía también tiene fiscales especializados, y no cómo conducirían una investigación. Entonces, no creo que decir que el fiscal no está preparado, no creo que es correcto. No comparto esa posición. Bueno, es opinión. Muy bien, gracias a todos, vamos despidiéndonos. Y bueno, cuando se promulgue esta ley, hagamos análisis, pues, ¿no? Hagamos análisis y tenemos ese derecho a opinar. Muy bien, gracias, muy buenas noches, me voy despidiendo.